Bueno, en esta historia de la construcción del túnel subfluvial que habíamos dejado en el programa anterior, vamos a continuar con la parte de esa construcción para que podamos comprender cómo se fue adelantando, cómo se fue progresando en el trabajo de esta magnífica obra. Ingeniero Juan Seba, vamos a seguir ahora con esto. ¿Qué sigue entonces como parte de la construcción que habíamos dejado en el programa anterior en cuanto a esa isla flotante? O empieza, no sé si usted me dijo la draga, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, habíamos quedado que ya los tubos los teníamos construidos y revestidos en plástico. Correcto, sí. Y entonces, ahora sí, había que sacar los tubos, que eso es una etapa importante. Flotar los tubos y llevarlos a un depósito que dragamos en el mismo eje del túnel contra el edificio del lado Santa Fe. Donde sale el túnel en el lado Santa Fe, que está el edificio que todos lo vemos. Sí, sí. Los edificios, dicho sea de paso, se construyeron simultáneamente, es decir, que ya teníamos el edificio construido antes de largar, semi-construido, la estructura por lo menos, antes de largar la colocación de tubos. Es el edificio que vemos cuando vamos en el caso... se lo ve de costa a costa también. ¿Y qué función cumplía ese edificio? Y esos son los edificios de ventilación, porque el túnel, si no lo ventilamos, nos morimos todos ahí adentro con los gases de los autos. Entonces, la función era de ventilar. Ahora yo voy a explicar acá cómo es la ventilación. Correcto. Pero entonces, un edificio ventila hasta la mitad y el edificio Paraná ventila hasta la otra mitad. Después lo explico acá. Sí, por supuesto que sí. Entonces, esa era toda la función. Se había hablado de un rayo, me lo habías comentado vos, Rolo. Pero es decir, la alineación, el trabajo por primera vez. Bueno, pero eso viene después. Después. Sí, para la colocación. Siga, ingeniero. Entonces, estábamos en que teníamos el edificio, los tubos para el transporte de los tubos. ¿Cómo lo hacíamos? Ahí está. Entonces, allá en el edificio Santa Fe, al frente, en el eje del túnel, excavamos mucho más, con la draga se excavó mucho más ancho que lo necesario. Entonces ahí va a ser el depósito para poner los tubos mientras en la etapa de espera y haciéndolo el trabajo necesario previo a la colocación. A la colocación, claro. Entonces, una tanda de 4 tubos, los sacamos. Al principio no teníamos los remolcadores Shuttle, que compramos 6 remolcadores Shuttle, 6 y 2, 8 remolcadores Shuttle, que son unos cajones flotadores con un motorazo arriba con la hélice para 90 grados, para 360 grados. Sí. Entonces, esos cajones con el motorazo ese de 500 caballos cada con las hélices gigantes y giratorias, y 2 adelante y 6 atrás, se le pegaba al tubo, pero no lo teníamos a eso porque lo estábamos comprando. Con la licitación y todas esas cosas se demora, y entonces los primeros tubos, la primera tanda se llevó con los remolcadores del Ministerio de Obras Públicas. Es decir que tal es así que un tubo se escapó y fue y se encalló, menos mal, en una isla de arena, en la primera que ahí se les escapó de las manos, de los remolcadores, se enganchó, no sé por qué. Los marineros sabrán por qué. Y la cosa que el tubo flotando se iba y se encalló ahí. Tuvieron que recuperarlo, menos mal que no pasó nada. Porque si agarra agua abajo en el Paraná, tira barco al fondo. Entonces, ¿eso cumplían esa función que usted acaba de explicar? Esos remolcadores. Y después los shuttles sí, cumplían esa función. El shuttle ya transformamos el tubo en un barco, porque el capitán subía en su torreta arriba, manejaba los impulsores, los 2 impulsores de adelante y los 6 de atrás, con los tableritos y los botones. Y entonces, tal y así que cuando se inaugura el manejo de esto, viene la autoridad de gobernadores, qué sé yo, dice, el capitán alemán que manejaba los shuttle lleva el tubo ya engarzado
al centro del río, 2 metros por segundo tiene el río Paraná, de velocidad empuja 2 todo. metros por segundo. 2 metros por segundo, empuja todo. Y entonces el tipo lo pone al tubo ahí que lo desplazaba. Entonces le da motores y él bailaba con el tubo, giraba sobre un punto fijo, lo hacía girar en la corriente de 2 metros del río Paraná. Sí. Quedaba fijo relativamente con algunos metros de Sí. diferencia, pero lo tenía quieto ahí. Ese eran los shuttle, genial para manejar los tubos. Entonces se los manejaba. El movimiento permitía que no se les corriera. Que no se le corriera Claro. frente al empuje del río Paraná. ¿Y era un tubo? un tubo. Un tubo. Ajá. Un tubo de 64 Sí, metros. sí. 64 llevado metros. por vuelta. Y ahí se trabajaba las 24 horas del día. Ah, 20. Río, en todos. Interesante. El río menos de noche, pero se trabajaba a las 24, 3.000 personas llegamos a tener. Bueno, eso que era 3.000 personas trabajando en el túnel. sí, entre el río y todo. Y muy bien, los alemanes muy bien organizados, porque Bueno, es no importante. se perdía nada. Nosotros la inspección de obra, como era administración delegada, Sí. eso es importantísimo. Si nosotros le damos la plata, tenía una cuenta en el banco, que las provincias, las 2 provincias iban reponiendo, y después la nación, iban reponiendo la plata que... Seguiríamos, sigue algo más, no sé, ¿qué seguiría después de esto? Bueno, estaba explicando lo de Sí. la zanja La Draga, que usted me preguntó. Ah, la draga, Esa, sí. La Draga, Sí, que yo comenté que le agrandamos la de Linda para que poder hacer la zanja, llegar a la profundidad. Ya teníamos los tubos fabricados con los remolcadores Sí. primero y con Bien. los shuttle después, lo llevamos y lo depositamos. Y allá iba gente y le hacía trabajo necesario previo a su colocación. Más que nada los trabajos eran para ensartar los elementos accesorios Claro. para meterlo en la isla claro, y bajarlo. y O sea, bajarlo. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, y la draga tenía que hacer la zanja. Pero ¿qué pasa con el río Paraná? El río Paraná tiene, como, para que lo entiendan, tiene dunas como en el desierto. Ah, Tiene dunas de 2 o 3 metros de alto. Vienen las dunas del río Paraná, el frente de duna, y pasa cada 6, 8 horas, no me acuerdo ahora, pasa una duna y viene el valle. Entonces, el túnel en el centro, ahí en pleno, la parte más baja del túnel, tiene de tapada apenas 1,5 metros o 2 metros de arena, fijo. Es decir, los alemanes lo pusieron ahí porque nunca se va a mover eso. ahí fue que se colocaron, me Claro, parece. las mantas. La malla que se... Las mallas. Esa arena nunca se iba a mover porque los alemanes estudiaron el movimiento del río Paraná desde que hay registro en Rosario. Había los primeros registros en el año 1800 no sé cuánto, y el río Paraná nunca tuvo problema hasta el año 83, no sé cuándo fue. Claro, la gran inundación, sí, La sí. gran inundación, que estaba el ingeniero Vega, yo dirigía Federación porque después me llevaron a construir la ciudad Federación y me llamó porque era desesperante. Entonces él necesitaba gente de confianza que conozca el tema y me llamó y vine. Estuve 2 meses yo acá trabajando al lado de Vega, cargamos de arena en el túnel, eso me tocó a mí, hasta el techo, y después se rompió el puente de Santa Fe. Y el efecto de la corriente arrastraba muchos arena también. Claro, arrastra la arena. Sí. Y entonces, los alemanes lo pusieron 1,5 metros, pero en esa creciente del 83 Lo lavó. no había antecedentes de esa creciente. Lo lavó y le descalzó, es decir, lo limpió de arriba, apareció el túnel en el agua. Que vos lo habías comentado, Rolo, se habían colocado Se colocó una malla, Ajá. que el ingeniero debe saber mejor que yo, una malla, como, a ver, vamos a imaginar una malla encima que le ponen... Eran como ravioles. Entonces ponían la malla sin el relleno Sí, sí. y lo rellenaban cuando estaba allá abajo. Ay, Así qué me fantástico. explicaron, porque yo no estaba en eso. Pero había que pensarlo, todas estas cosas, Sí, ¿no? sí, pero claro, eran empresas especializadas, Claro. belga, no sé de dónde era la empresa que vino a poner eso.
Y ahora le pusieron, ahora está protegido. Y con la ventaja de esa malla es que si la socava, siempre agua arriba es difícil que la socave, sino agua abajo. Sino que la malla cae, va envolviendo. Sí, va envolviendo. Llega un momento en que se equilibra, es decir, no lo puede excavar más el río. Ahí. Si no me equivoco, era entre los tubos 15 y 25 ¿Ah, sí? que sucedió esto. Claro, en la parte céntrica, sí. A veces nosotros hablamos de todos estos trabajos y él, el que sabe, lo explica de una manera tan simple, y no es para nada simple, porque fue algo que en lo sociocultural nos cambió a todos. Pero además la rapidez con que se hicieron, porque el primer tubo fue en el año 68 que se hunde. Y en el 69, ya a mediados de junio, estaba terminado el túnel. En junio. O sea, se trabajaba rápido. Los buzos. Ese tema interesante, el de los buzos. Tuvieron una tarea en un río oscuro, negro, porque vos bajás medio metro. ¿Y la función del buzo cuál era exactamente? Cuando se arriman los dos tubos, uno se pega al otro, tiene ese encastre acá. Ahí. Acá tenemos la imagen, es ahí, el encastre acá. Es media caña y media caña. Sí, correcto. El otro tubo traía la media caña superior y se encajaba ahí. Ajá. Y ahí una banda de goma, que después una cámara de autos, se digamos, cerraba. que después se inflaba del lado de adentro para evitar la entrada. Fantástico. Pero eran 3 juntas. Estaban. El tubo también traía unos portalones gigantes a los costados, a guisa de encofrado, entonces que estaban sueltos, digamos, atados ahí. Y entonces el buzo, en esa oscuridad que comenta el señor, tenían que, ya en dique seco se le ponían para el tacto, la soguita, el clavito, los tornillitos, sí, el taquito, entonces el buzo tocaba y sabía dónde estaba. Así no era. Se trabajó. Claro, ¿cuánto se vería? Profundidad, a 50 centímetros se vería. No se veía nada. No. Poner la mano así no te veía. Y tampoco con luces, nada. No. Yo he hecho buceo en el río. Vos en el río bajás y si iluminás, lo único que ves es los sedimentos que se mueven. Ahí nomás. Al lado de la cara ves los sedimentos, delante de la mascarilla ves los sedimentos que se mueven. Por eso el tacto, entonces. Por eso el tacto. Y por eso el tacto. Entonces los buzos iban al tacto y agarraban los portalones, cerraban el del otro tubo, y engarzaban, abulonaban, y después tenían que empalmar tubo con tubo. ¿Cómo empalmaba el tubo? Tiene ahí una muesca. Sí, una muesca es esta que está acá, sí. Esta muesquita chiquita acá, esto es un agujero. Sí. Del otro lado otro igual. Y el que viene ahí trae lo mismo en el otro sentido. Entonces, unos pasadores de unos 10, 15 centímetros de diámetro, unos clavos, digamos, gigantes, de 1,5 metros de altura más o menos, el buzo lo bajaban de arriba del barco colgado, con la grúa, le bajaban y el buzo lo metía ahí, lo el sacaba. Pasador el que permitía la seguridad del enganche, digamos. No solo la seguridad, sino la alineación, la medida. Claro. Es decir, no se podía pasar el tubo 1 centímetro para adelante ni 1 centímetro para atrás. Centímetro, cambia todo. No, si los alemanes. Y bajaba a ciega todo, él ensartaba eso y después cerraba los portalones y también abulonaba las 2 puertas, una de cada tubo. Entonces quedaba ahí adentro un cajón cuadrado, porque abajo tenía ya una base, el tubo que acá no se la ve, pero venía una base así, pegaba en el otro tubo. Entonces ya teníamos el fondo y los portalones de los costados y abierto arriba. Quiere decir... Le hago una consulta, Juan, y debería decir Juan. Sí. He visto en 2 oportunidades, por lo menos, pasar vehículos de carrera con las altas vibraciones que produce un motor. ¿No es una negligencia
por parte, digamos, de quienes autorizan ese tipo de traspaso por el túnel de vehículos. Yo escuchaba el ruido en una filmación y decía, estas vibraciones en alguna parte hacen mal. No. A los elementos, cámara, tubo de luz, no sé, pero no. No. Esa vibración es milimétrica, porque afuera vos tenés la arena que del río Paraná. Está mantenido. Entonces, poder pegarle con un martillo no pasa nada. Ingeniero, vamos a tener que cerrar ahora porque ya se nos va terminando el tiempo. Pero hay algo interesante, creo que hemos cumplido y se lo agradecemos enormemente a esto. Tal vez cerrando con la idea original con que comenzó David a hablar sobre el túnel, y es que en aquel entonces la balsa, los camiones que tenía que cargar, cruzar las 3 horas que comentó David, hoy tenemos otra visión. ¿Se cumplió ese sueño? ¿Se cumplió realmente ese sueño de que unimos la Mesopotamia con el resto del país y también con otros países, ¿no? Y relativamente, porque el túnel ya está viejo, pasan más de 10.000 vehículos por día, y nosotros lo teníamos preparado para un poco menos. Perdón, repita, 10.000 vehículos por día. Más de 10.000 pasan hoy. Leí yo en el informe que salen por ahí, ¿no? Más de 10.000 vehículos por día. Y nosotros cuando empezamos pasaban 1.200, creo. Claro, estaba calculado tal vez con aquella idea. Estaba calculado para llegar a 5.000, digamos, porque tenemos los ventiladores para extraer los gases. Está muy bien calculado, no hay ningún problema. Uno aumenta la velocidad de los ventiladores, de los extractores y ya está, pues son las torres. Fantástico.